Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. ¿Te imaginas tener una hermana que parece tenerlo todo, mientras tú sientes que no tienes nada? Y eso te hace sentir celos y envidia al grado de que recurres a la brujería para tratar de equilibrar la balanza. Escucha la historia hasta el final. Estoy segura que conocerás a alguien en una situación similar. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. En nuestra familia éramos mis padres, mis dos hermanas menores y yo. Siendo la mayor, era natural que mis padres me pidieran más cosas que a mis hermanas. Después de todo, nos separaban 2 y 3 años respectivamente, y habían ciertas responsabilidades que venían con la edad. Aunque entendía esta dinámica, a veces me frustraba sentir que todo recaía sobre mí por ser la mayor. Desde pequeña fui una persona estudiosa y ordenada. Me esforzaba por mantener mi lado de la habitación impecable y siempre terminaba mis tareas escolares a tiempo. Esto para poder disfrutar de mi programa favorito. Sin embargo, en esos momentos de paz, mi madre solía pedirme ayuda con diversas actividades domésticas. Aunque comprendía que cada uno tenía su rol en la familia, a menudo me encontraba suspirando de frustración cuando mis hermanas parecían escapar de ciertas actividades. Sentía que no era justo que yo fuera la única a quien se le encomendaban tantas tareas, mientras ellas parecían disfrutar de una mayor libertad y tiempo libre. A medida que crecíamos, se hizo evidente que Sofía, mi hermana menor, era la consentida de la familia. Desde que éramos niñas parecía tener todo resuelto. Con su encanto natural y su sonrisa radiante, siempre conseguía lo que quería. Mientras, yo luchaba por destacar en cualquier cosa que intentaba. No importa cuánto me esforzara en mis estudios, mis padres no le daban tanta importancia, y eso era algo que me dolía mucho. Créeme que era desalentador ver cómo mi hermana recibía elogios constantes de nuestros padres. Parecían llegarle con facilidad, mientras yo luchaba por obtener un simple reconocimiento. La sensación de injusticia me acompañaba constantemente, alimentando una creciente frustración que se enraizaba en lo más profundo de mi ser. Con el paso del tiempo, la brecha entre Sofía y yo se hacía cada vez más evidente. Mientras ella recibía elogios y atención constante, yo me sentía cada vez más invisible, como si mis esfuerzos nunca fueran suficientes para ser reconocidos. Te preguntarás acerca de mi hermana, la de en medio, Teresa. De ella te puedo decir que era una chica que no se metía en problemas, y más cuando fuimos creciendo. Ella hacía las cosas que le correspondían y veía la vida de color de rosa. A veces platicábamos y me quejaba con ella. Mi hermana solo me decía que me enfocara en hacer las cosas y que buscara un hobby, algo para distraerme. Pero yo seguía clavada con la idea de que mi hermana Sofía era la consentida, a la que le daban todo. Y yo, como simplemente fui la primera hija, casi no me ponían atención. Mis padres sin duda no lo hacían a propósito, pero sus acciones, aunque inconscientes, dejaban en claro quién ocupaba el lugar preferido en sus corazones. Con el tiempo, mientras crecíamos y nos adentrábamos en la juventud, las dinámicas familiares parecían solidificarse aún más. Mientras mi hermana Sofía continuaba siendo el centro de atención, yo me sumergía más y más en mi mundo de resentimiento y amargura. Teresa, por otro lado, seguía siendo un faro de tranquilidad en medio de la tormenta. Su actitud serena y su capacidad para ver el lado positivo de las cosas
La convertían en un refugio al que acudía cuando yo necesitaba desahogarme. Aunque a veces me exasperaba su optimismo, sus consejos constantes me ayudaban a sobrellevar la situación. Sin embargo, habían ocasiones que por más que intentaba seguir sus consejos, no podía sacudirme la envidia que le tenía a mi hermana menor, haciendo que mi corazón se endureciera cada día que pasaba. A medida que las tres nos convertimos en mujeres, se notaba la preferencia. Mientras Teresa y yo optamos por estudiar una carrera técnica siguiendo las indicaciones de nuestros padres, mi hermana Sofía recibió ayuda para asistir a la universidad, lo cual despertaba en mí una mezcla de emociones, entre ellas una profunda frustración y coraje. Cada vez que veía a Sofía avanzar en su educación universitaria, sentía como si mi propia valía se viera disminuida. La envidia se entrelazaba con la sensación de injusticia, alimentando un fuego dentro de mí que parecía imposible de extinguir. Si bien tenía un trabajo estable que me daba un sueldo digno, tanto para mis gastos personales como para ayudar en mi casa, sabía que mi hermana tendría mejores oportunidades de empleo. Yo no sé si era por mi carácter recio o porque no tenía suerte. Seguía soltera a pesar de que tenía 25 años de edad. Sí tuve varios novios que incluso a uno lo amé mucho. Duramos 2 años, pero no concretamos nada. Pero pensaba que así era la vida. Como mi hermana Teresa, ella se casó joven, a los 20 años porque se embarazó de su novio. Sin embargo, eran felices con su pequeña niña. Pero lo que me daba coraje era que mi hermana Sofía, quien tenía 22 años, ella tenía un novio desde la preparatoria. Incluso ya había pedido su mano en matrimonio. No sé por qué sentía ese odio hacia ella. La veía y observaba que tenía todo: el amor de mis padres, un novio que la quería, una carrera universitaria que acababa de finalizar y además un buen trabajo recién adquirido en una empresa reconocida, con la cual no solo tenía un buen sueldo, sino también buenas prestaciones. Realmente me molestaba con solo verla, siempre feliz y amada. Mi madre a veces intentaba hablar conmigo sobre mis sentimientos, pero no sabía cómo expresar lo que realmente me estaba sucediendo. Era como si una parte de mí estuviera en constante lucha contra el éxito y la felicidad de Sofía, mientras que la otra parte se sentía abrumada por la culpa y la confusión. Mi mamá intentaba ofrecerme consuelo y orientación, y me recordaba que cada persona tenía su propio camino, y lo que vale cada persona no dependía de los demás. Me instaba a enfocarme en mis propios logros y a encontrar la felicidad dentro de mí, en lugar de compararme constantemente con los demás. Aunque sus palabras eran ciertas, la envidia y el resentimiento seguían siendo difíciles de superar. Recuerdo que una noche llegué del trabajo y le di mi quincena completa a mi madre para los gastos de la casa. Yo al mes tomaba únicamente la mitad de una quincena para mis gastos personales. Mi padre había pedido que mientras yo viviera en su techo, tenía que ayudar con los gastos, así que lo hacía. Sin embargo, noté que solo yo daba dinero a mi madre, así que con valentía le cuestioné que si Sofía le daba su sueldo también. Ella no sabía qué responder. Yo insistí y titubeando me dijo que no, porque estaba juntando dinero para comprarse un carrito. Yo le dije: ¿un carrito? ¿Cómo que un carrito? Entonces mi madre me dijo que Sofía había pedido que se le apoyara para que en vez de dar dinero a la casa, juntara el enganche de su automóvil para que se pudiera trasladar más rápido a su trabajo. Entonces le contesté que yo tenía años, muchos años, dando el 75% de mi sueldo para mantener la casa como mi padre me había pedido, a pesar de que yo quería otras cosas, y ellos no me lo permitieron, y cosas más importantes que un carrito. Quería estudiar la universidad, pero ellos me dijeron que para qué, si ganaba bien en mi trabajo.
En ese momento llegó Sofía con su novio a la casa. Llegó muy campante y feliz como siempre. Ahí la enfrenté y le dije que cómo era posible que tenía más de 6 meses trabajando en una buena empresa y que no haya dado un solo centavo para la comida y pagos de los servicios de la casa. Ella solo me dijo que si no me gustaba que hablara con mi padre, porque él lo había autorizado. Y con una sonrisa en los labios, se dirigió con su novio a la sala, y mientras caminaba hacia ese sitio, le dijo a mi madre que le avisara cuando estuviera lista la cena. En ese momento me encendí. Volteé a ver a mi madre y le dije que ella no iba a tragar de la comida que yo pagaba, que yo tenía el mismo derecho de decidir porque parte de la casa yo la mantenía, y que ni Sofía ni su novio iban a comer acá, que si querían cenar, que se fueran por su comida a un restaurante. Molesta me fui a mi cuarto y me encerré. Ahí supe que si yo tenía ese sentimiento en contra de mi hermana, no era por mi culpa. Todo había sido por causa del favoritismo de mis padres, pero que yo ya estaba cansada de todo y quería tomar venganza. Al día siguiente salí del trabajo al mediodía con un propósito definido en mi mente. En lugar de regresar a mi casa para almorzar, me dirigí hacia el hogar de una mujer que conocía en la ciudad. Era bien sabido que tenía habilidades en la brujería. Había visitado a esa señora en ocasiones anteriores para que me leyera las cartas, y siempre me impresionaba su precisión y conocimiento. Al llegar le expliqué mi situación con sinceridad y desesperación. Le hablé cómo sentía que mi hermana era la consentida, de cómo mis padres parecían no exigirle nada y le bajaban la luna y las estrellas, mientras yo siempre entregaba todo y recibía migajas de amor a cambio. Con lágrimas en los ojos le rogué a la mujer que me ayudara a nivelar el terreno. Quería que mi hermana experimentara las mismas dificultades y desafíos que yo enfrentaba. Le pedí que realizara un trabajo de brujería para que mi hermana conociera el dolor y la lucha que yo sentía día con día. Estaba dispuesta a cualquier cosa para cambiar mi situación y recuperar el amor y la atención que sentía que me faltaban. La mujer escuchó atentamente mis palabras y con una expresión serena en el rostro me dijo que haría un trabajo para que yo tuviera todo lo que ella tenía y que ella padeciera lo que yo estaba viviendo. En pocas palabras, iba a ser un intercambio de suerte. Inmediatamente comenzó a preparar los elementos necesarios para hacer ese trabajo de brujería. Mientras observaba sus movimientos, sabía que estaba tomando un camino peligroso al recurrir a la magia para resolver mis problemas. Pero la desesperación y la amargura nublaban mi juicio. Solo podía pensar en recuperar lo que sentía que me pertenecía por derecho. Una vez que la mujer completó los preparativos, me indicó que debía tener paciencia y fe en el proceso. Me recordó que la magia no actuaba de inmediato y que los resultados podrían variar, que confiara y que siguiera al pie de la letra las indicaciones. Me dijo que tenía que hacer algunas cosas en mi casa para mayor efectividad. Yo le dije que así lo haría y agradecí sus palabras. Cuando salí de su casa sentí una sensación de alivio mezclada con una pizca de temor, porque lo que estaba a punto de realizar iba a cambiar mi vida. Esa misma noche, a la hora indicada por la bruja, me preparé para comenzar con las primeras prácticas. Siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, reuní los elementos necesarios y creé el ambiente propicio para el ritual. A medida que avanzaba, una ola de coraje y resentimiento se apoderó de mí. En un momento de ira descontrolada, dirigí mis palabras hacia mi hermana Sofía con una maldición llena de rencor y de furia. En ese instante no pensé en las posibles consecuencias de mis acciones,
ni en el daño tan grave que podría causarle. Solo sentía la necesidad abrumadora de hacerle pagar por todo lo que percibía como injusticias. Lo que no sabía en ese momento era que mi acto de maldad había potenciado la brujería de una manera peligrosa y perjudicial. Las energías negativas que había invocado con mis palabras cargadas de odio ahora sumaban a las fuerzas de la magia, creando como un cóctel explosivo de consecuencias impredecibles. Con el paso de los días mi hermana llegó con la emocionante noticia de que había adquirido su auto en una concesionaria. Explicó que había planeado pagarlo poco a poco, pero que finalmente tenía la libertad de moverse por sí misma. Mientras ella compartía su alegría, una ira ardiente se encendió dentro de mí. A mí mis padres jamás me permitieron que guardara un solo peso en el banco, y mucho menos para comprar un auto. Así que esa misma noche, cuando me tocaba realizar el ritual de brujería nuevamente, lo hice otra vez con furia. Cerré los ojos y dejé que las palabras cargadas de odio y envidia fluyeran libremente de mis labios. La maldije con una intensidad renovada. Le deseaba que cada una de sus alegrías se convirtieran en cenizas bajo la sombra de mi amargura. No había límites para mi ira y mi desesperación. Cada pequeña victoria de mi hermana se convertía en un puñal que se clavaba en lo más profundo de mi alma, y esto alimentaba la brujería con una energía oscura y viciada. A medida que pasaban las semanas empecé a notar un cambio en mi hermana. Donde antes había alegría y vitalidad, ahora reinaba el cansancio y la irritabilidad. Tenía discusiones frecuentes, no solo con mis padres, sino también con su prometido, además de que su humor parecía empeorar día tras día. Comenzó a platicarme sus preocupaciones sobre el trabajo. Su jefe la regañaba constantemente y la amenazaba con despedirla si no mejoraba su desempeño. Me dijo que a pesar de sus esfuerzos, los problemas en el trabajo se acumulaban y su situación laboral se volvía cada vez más complicada. A mí realmente me daba gusto que sufriera un poco. Ella que todo lo tenía con facilidad. Me cuesta admitirlo, pero mi corazón se llenó de una mezcla de satisfacción y culpa al presenciar el sufrimiento de mi hermana menor. Por un lado sentía una extraña sensación de victoria al verla enfrentarse a dificultades similares a las que yo había experimentado. Pero al mismo tiempo, el peso de la culpa se hacía cada vez más difícil de ignorar. Pasó 1 mes y medio aproximadamente desde que había desatado la brujería, y las consecuencias se volvían cada vez más evidentes y devastadoras. Mi hermana llegó una noche llorando. Dijo que la habían despedido de su trabajo. Ella hablaba con indignación diciendo que aquella situación había sido injusta. Según ella, su jefe había cambiado de la noche a la mañana, mostrando una hostilidad inexplicable hacia ella. Ahora se enfrentaba a la dura realidad de no poder pagar las letras de su auto. Decía que sentía que todos la odiaban, que su novio discutía con ella sin razón y que el mundo parecía haberse vuelto en contra de ella. Yo, tratando de disimular mi alegría, le decía que pronto pasaría, que todos alguna vez teníamos mala racha. Sin embargo, eso no fue así. Mi hermana empezó a enfermar, padecía dolores de cabeza muy fuertes, dolores de cuerpo, y decía que al probar bocado no sentía sabor. Lloraba diciendo que eso era lo único que le quedaba, el disfrutar de la comida, y que hasta eso había perdido. Acá cabe aclarar que la pandemia todavía no había llegado, así que no era por ese motivo. Yo sabía que todo aquello que vivía mi hermana era por mi causa, y pensé que, a pesar de todo, ella era mi hermana y la quería. Así que decidí levantarle el trabajo de brujería. Me dirigí a la casa de la bruja para pedirle que deshiciera lo que había hecho,
Le expliqué la situación y le supliqué que ayudara a mi hermana a encontrar alivio y curación. La bruja escuchó atentamente mis palabras y prometió que haría todo lo posible por ayudar. Sin embargo, su semblante cambió cuando comenzó a leer las cartas del tarot. Me dijo que el trabajo de brujería que se había realizado estaba impregnado con un odio profundo y destructivo, lo cual había potenciado enormemente su efecto. Explicó que deshacerlo sería extremadamente difícil y requería un gran esfuerzo de su parte. Le dije que lo deshiciera y que si era necesario le traería a mi hermana en persona para que la curara. Ella dijo que eso ayudaría, que la llevara de inmediato porque según las cartas, mi hermana estaba marcada para morir. Mi corazón se hundió al escuchar que mi hermana Sofía estaba al borde de la muerte, por lo que sabía que no podía perder ni un segundo más en buscar ayuda para Sofía. Bajo el pretexto de que necesitaba una limpieza para mejorar su suerte, persuadí a mi hermana para que me acompañara a la casa de la mujer. No le revelé la verdadera razón de nuestra visita por obvias razones. La curandera le empezó a hacer unas limpias y le dijo que se sentiría mejor. También que debería de cambiar su vida para bien porque el comportarse como lo hacía lastimaba a otras personas a su alrededor y que éstas podrían enviarle mala vibra. Sofía dijo que así lo haría, que se sentía mal porque presentía que lo que vivía era por el karma, que había podido manipular desde muy joven a mis padres, que ella se aprovechaba de su amor y sacaba beneficios. Ahí enfrente a la bruja me pidió disculpas. Me dijo que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, que no le importaba que yo trabajara y que diera todo para que hubiera comida en casa, que sabía que estaba mal. Sin embargo, no le importaba. Y también me confesó que ella fue la causante de que mi novio, con el que duré 2 años, no se casara conmigo. Me dijo que tuvieron una relación oculta por varios meses, a pesar de que éramos novios, pero que la conciencia le dijo que mejor debería de terminar, que me pedía perdón por eso y por todo lo demás que me había hecho. El peso de las revelaciones de mi hermana cayó sobre mí como un golpe repentino. Me sentía traicionada y desgarrada por dentro. Había aceptado haber manipulado a nuestros padres, abusado de su amor y haberse metido en la relación con mi novio, del cual yo estaba enamorada. Sin embargo, a pesar del dolor y la traición que sentía, también sentí una oleada de compasión y empatía hacia mi hermana. Podía ver el arrepentimiento genuino en sus ojos, por lo que encontré la fuerza para perdonarla. Con un abrazo lleno de amor y perdón genuinos, nos prometimos una a la otra que trabajaríamos juntas para construir un futuro mejor, uno basado en la honestidad, el respeto y el amor mutuo. Aprendimos a comunicarnos de manera abierta y honesta, y a respetar los límites de cada una y platicar nuestras diferencias. Ella consiguió un buen empleo y me ayudó a pagar mi universidad. Si bien era de gobierno, me ayudaba mucho tanto prestándome su auto para moverme cuando lo requería, como su apoyo económico para comprar mis libros y material requerido para mis asignaturas. E incluso, ella me regaló mi anillo de graduación. Entiendo que todo lo que hice estuvo mal, pero no creo que haya sido toda mi culpa. Como padres, debemos de amar a nuestros hijos de manera equitativa e inculcar el amor entre los hermanos en vez de competencia. Mis papás y yo tenemos una buena relación. Sin embargo, me llevo mucho mejor con mis hermanas. Incluso somos comadres de bautizo de nuestros hijos. Entendimos que podíamos cambiar para bien y que a la larga nosotras estamos para apoyarnos siempre, porque somos familia. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho, darle like, compartir la historia y regalarme un comentario. Con estas pequeñas acciones, ayudas a que mis historias lleguen a más personas. Nos escuchamos pronto.
¿Y tú? ¿Vives con el miedo?